Chino Navarro, ¿es importante hoy lo que está pasando con la justicia en la política? Digo, Cristina se fue con un 50%, como decía, pero ahora no tiene un 50%. No sé, tiene un 35%, no sé cuánto tiene. Es parte de lo que perdió, ¿no tiene que ver con las acusaciones judiciales? Yo creo que hay que poner en dos o tres planos la... Porque para mí la discusión sobre Cristina es la que le dieron antes. La que dieron antes, y la inflación, todas esas cosas. Yo quiero que poner en dos o tres planos el tema de la justicia y la corrupción. Nosotros vivimos en un capitalismo salvaje. Capitalismo salvaje es sinónimo de corrupción. La corrupción es estructural en cualquier nación que funciona bajo el régimen capitalista. No significa que otro régimen no sea corrupto, pero hablemos del capitalismo, que es lo que denuncia Francisco permanentemente. Eso cruza la política. Sería una ingenuidad creer que no cruza la política. Eso hay que ponerlo en el lugar que corresponde, y nosotros que somos integrantes, fuimos integrantes de un gobierno que con aciertos y errores luchó por enfrentar a los grupos económicos, por construir equidad, bien común, trabajo, justicia social. Cuando hay alguna denuncia que con algún elemento concreto señala que hay una posibilidad de que se haya cometido un delito, no debemos interferir, debemos dejar que la justicia actúe, aunque sea doloroso, hasta las últimas consecuencias. Después está aparte lo que dice Juliana. Obviamente hay una campaña que no empezó solamente el 10 de diciembre cuando Cristina dejó de ser presidente, venía de mucho antes, que es de desvalorizarla, acorralarla, descalificarla, primero a Néstor, luego a Cristina. Pasó en otras etapas históricas, porque los grupos económicos ahí no es lo que cuestionan, y la justicia es una herramienta, no siempre, pero muchas veces, o parte de sus componentes de esos grupos económicos, de otros intereses. Lo que les preocupa no son si hay o no corrupción o los errores nuestros, les preocupan los aciertos de nuestro gobierno, porque ahí se modifica la distribución de la riqueza, ahí se achica la diferencia entre los más ricos y los más pobres, ahí cambia la política industrial, el alineamiento internacional, etcétera. Entonces hay una campaña claramente persecutoria, pero creo que quien mejor lo expresa es la propia Cristina. Cristina, con mucho valor, no podía haber tenido fueros, no los aceptó, lo dijo con toda claridad. Y cada vez que la justicia la convoca, ella concurre y se pone a disposición. Es doloroso, por supuesto. Quienes fuimos parte de ese gobierno tenemos en claro quién es Cristina Fernández de Kirchner. Pero también sabemos, y nos dolió mucho, cuando vimos escenas de algún funcionario de nuestro gobierno con un bolso lleno de 9 millones de dólares. Y eso nos hizo mucho daño. Cuando uno va a un barrio y el vecino nos dice, ayer yo estuve, la semana pasada en Monte Chingolo y después en el centro de Lanús, y muchos vecinos hablan, ustedes son todos chorros, la política son todos iguales, y no hacen distinción entre Macri, entre el kirchnerismo. Eso es, como decía Juan Manuel, una política que busca desvalorizar, debilitar, descalificar a la política para que los grupos económicos, los medios de comunicación puedan dominar con más facilidad. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y no enojarnos, separar las cuestiones y condenar, si algún hecho se comprobara, con mucha más fuerza nosotros que otros. Porque no es lo mismo la corrupción en un grupo económico, que es casi la razón de ser de ese grupo económico. La esencia, ganar mucha plata, violentando la ley si pueden, pagando los salarios más bajos, con la mayor cantidad de trabajadores precarizados. Pero nosotros no hacemos política para eso. Por lo tanto, me parece que en ese aspecto tenemos que tener la tranquilidad y la responsabilidad de saber separar los distintos planos de una clara campaña, por supuesto, de los grupos económicos, de lo que uno simplificando dice la derecha, de los medios de comunicación hegemónicos, para arrinconar a la política, para dividirnos, para ponernos a la defensiva, para hacernos callar la boca, pero no lo van a lograr. Y te doy un dato, va a haber una gran movilización antes de fin de año, va a haber cientos de miles de argentinos que vamos a salir a la calle, porque este ajuste y este empobrecimiento no se soporta. Lo vamos a hacer en el marco de la legalidad, pero lo que no podemos hacer los dirigentes, lo va a hacer el pueblo, se le va a poner un freno.